no existe, porque que México no está terminado, que México necesita una idea fuerte para definirlo. Y esa es la razón de las jornadas. No existe, aunque parezca una palabra muy fuerte, es decir, no es que no haya una realidad que se denomine México, pero todos sabemos que una estructura de país sólido, fuerte, inteligente, que tenga rumbo, no hay por ahora. En ese sentido, aquí en las jornadas discutimos 10 temas durante 10 días que consideramos eran los más importantes para problematizar, de modo que pudiéramos identificar cuáles son los principales problemas y, lo más importante, generar soluciones en conjunto con la sociedad civil. Entonces trajimos expertos y aquí vamos a presentar en general cuáles fueron los principales problemas y las propuestas que salieron de las jornadas. Y gran parte de esta idea es también ver si las personas y el público se siente identificado con las propuestas que se hicieron. Por ejemplo, yéndonos a los temas de observadores internacionales en concreto, una de las cosas que comentaban las personas es que México tiene una imagen pues bastante negativa en el exterior y que hay muchas cosas que tenemos los mexicanos que no se están comunicando y que son muy positivas. Por ejemplo, en cuestión de jóvenes y desigualdades, pues a veces a los jóvenes se les rezaga en algunos aspectos, no solamente en la cuestión de su educación, sino también en lo social, no están integrados 100% en todos los proyectos laborales, hay muchos problemas para que, por ejemplo, salten al nivel laboral. Entonces, aquí decidimos plantear varias cosas con varios personajes. Quisimos también dar una visión de las problemáticas principales que existen ahorita en México. Y en realidad, pues tenemos mucho que trabajar todos, tenemos mucho que participar, no podemos esperar a que el gobierno haga todo, tenemos que ser más activos, tenemos que ser, buscar más, proponer, hacer, que hablar y solamente quejarse. Y en la materia de turismo, patrimonio, cultura, pues cómo vincular estos tres aspectos, ¿no? Muchas veces pontificamos y sacralizamos los lugares y los consideramos espacios intocables y sin embargo es precisamente con una visión de utilitaria, instrumental, inteligente necesariamente para la utilización de estos sitios que les podemos dar su verdadero valor. El patrimonio cultural de México es el más grande patrimonio que tiene el país y en ese sentido también tenemos que pensar de qué manera inteligente se pueden usar esos recursos. Y eso es un poco lo que se discutió en esa jornada, en donde se dijo muy claramente, no hay país si no hay cultura. El patrimonio, bueno, pues es un reconocimiento que nos dan otras instituciones exteriores. La cultura de este país es paradigmática en el mundo. Yo creo que después de 500 años que han pasado desde la conquista o del encuentro, como se le quiera llamar, hemos venido reencontrando los valores de esa cultura y emocionándonos con ese recurso. Y eso es precisamente lo que establece el denominador común de lo que es la mexicanidad. Por ahí queremos trabajar. Muy en consonancia con el tema que fue el primero de observadores internacionales, a México se le reconoce principalmente por esta parte cultural y este pasado prehispánico bastante importante, y a la vez se tiene una idea de México como un país cuya infraestructura está fallando, ¿no? Principalmente México es un país petrolero que tiene este gran problema de que el petróleo se exporta para refinarse y se vuelve a importar. Entonces en la jornada de energía e infraestructura hubo un gran debate alrededor de cuáles fueron los verdaderos avances de la reforma energética la última impulsada por el gobierno. En general se tiene la idea de que el marco legal está construido de manera adecuada y lo que se está fallando en este momento es llevarlo a la acción, ¿no? Implementar todas las herramientas que la última reforma energética le dio al país. Entonces, en la jornada de energía e infraestructura se discutió de qué manera se está construyendo a México a partir de sus carreteras, de sus puertos, de sus aeropuertos y de la producción de petróleo, que es algo muy importante. Y tuvo también una pequeña discusión paralela, que es el uso de las energías renovables dentro del contexto mexicano. Y esto, más adelante vamos a ver cómo se relacionó también con la discusión acerca del TLC en la jornada de Empresas y Economía.
Y algo súper relevante en la jornada quinta de etnicidad, identidad y migración tiene que ver con que se definió que México no es un solo México, sino varios Méxicos, y la pregunta es, ¿de qué México soy yo?, ¿no? Había representantes de diferentes pueblos originarios, gente que había migrado a México desde hace muchos años de diferentes nacionalidades, había personas que incluso venían representando como sus tradiciones y culturas, y tuvimos también a personas que se habló mucho también de la migración de México hacia el exterior, y que muchas veces no los consideramos como parte de este México, y que y se deberían de considerar para, cuando hablamos de México, hablar de todo eso, de todos los mexicanos, ¿no? De los mexicanos que viven en México, los mexicanos que viven en el exterior, y de los extranjeros que viven en México o que hacen cosas por México. Entonces, entre todas estas variantes, había como común denominador que no se sienten representados en nuestras acciones, tanto de política como en las cuestiones culturales, como las cuestiones de desarrollo, y que sería muy importante que se le diera valor a todas estas cuestiones para el desarrollo del país. Y en cuestión de identidad, pues lo que notábamos es que no tenemos una identidad común entre los mexicanos, y que por un lado es una cuestión pues bastante preocupante, porque aun con las diferencias deberíamos de poder definirnos como mexicanos. Fíjate que en el tema de la sexta jornada, ciencia, tecnología y educación, es donde se hace valer esta idea de qué tenemos en común 120 millones de mexicanos, no 60 millones de mexicanos que forman el mercado, porque son los 60 millones de mexicanos que producen el Producto Interno Bruto, y se deja de considerar a esos otros 60 y tantos millones de mexicanos que generalmente no se les piensa. Y en este sentido, educación, ciencia, tecnología son un mismo vector, son un mismo continuum. Este país produce ciencia, pero no se reconoce que produce ciencia. Produce tecnología, pero no se le reconoce que produce tecnología. Y la educación se quiere ver desde una óptica muy verticalista y desde una óptica muy autoritaria. Voy a llevar educación. Creo que el gran cambio de paradigma que analizamos en esa jornada es cómo voy a reconocer la ciencia, cómo voy a reconocer la tecnología y cómo voy a reconocer la educación que tiene este país para generar programas que la puedan acompañar. Y bueno, también lo que fue la cuestión de salud, pues es un mundo de problemas y un mundo de posibilidades también, comenzando porque pues tenemos que el presupuesto no alcanza, así como en otros numerosos temas en el que México ha fallado. Tenemos que además como ciudadanos concientizarnos de las problemáticas de salud que podemos tener al no cuidarnos, al no cuidar a nuestra familia, a nuestro entorno en general. Entre otras cosas, pues está el problema de la obesidad y la diabetes, que está realmente pues poniendo en jaque a las instituciones de salud. Lo que se propuso pues fue prácticamente pues hacer un modelo hospitalario, hacer una nueva reforma en salud que ya es urgente. Necesitamos hacer varias cosas que ya no hagan que el primer, el segundo y el tercer nivel de atención estén totalmente fuera de lugar, que esté colapsado el sistema. Entonces también la salud está exigiendo y está demandando mucho más en cuestión de prevención, no solamente en la cuestión de voy al IMSS, voy al ISSSTE cuando estoy enfermo, cuando ya tengo esto. Eso en realidad para toda la cantidad de mexicanos que somos ya no está siendo posible atender a eso. Entonces tenemos que empezar a generar una cultura de salud, de autocuidado, y empezar a cuidarnos a nosotros mismos, no dejárselo al Estado. La jornada de Empresas y Economía fue la que resaltó, a mi parecer, uno de los grandes debates que hubo a lo largo de todas las jornadas, ¿no? Se tiene como una tensión en todas las discusiones de hay un México que se aspira y hay un México que es la realidad, ¿no? Y muchos de los gobernantes legislan y gobiernan pensando más en el México que se aspira al México que realmente se encuentra, ¿no? Entonces la discusión en el de economía y empresas fue qué modelo económico está persiguiendo México y qué lugar quiere tener en el mercado internacional, ¿no? Entonces,
nos gusta pretender que México es un país de primer mundo y por eso está en tratados de libre comercio con Norteamérica, debatiendo, luchando con producción de primer mundo, pero a la vez tiene un sistema económico de producción y sueldos de tercer mundo, ¿no? De maquiladoras. Los sueldos son muy bajos. Aquí simplemente se produce materia prima, no se invierte en innovación, sino simplemente se exporta y se vuelve a comprar el producto ya 3 veces más caro y de menor calidad del que se podría producir acá. El gran debate que hubo al respecto es el debate que en este momento se está teniendo alrededor del Telecán, y es si México quiere pasar de ser una economía de tercer mundo a ser competitivo, tiene que mejorar los sueldos de sus trabajadores. La propuesta que se hizo es hacer un ingreso mínimo universal, pero este es un gran debate también porque no es de la noche a la mañana que se puede hacer este gran cambio, implicaría crear todo un nuevo proyecto económico y saber afrontar el reto que tenemos en este momento con las negociaciones con Estados Unidos, que probablemente ellos no quieran aceptar este tipo de cosas, ¿no? Ellos quieren, les sirve mucho, tener un vecino productor bastante económico para que ellos puedan lidiar y ser nuestro principal mercado, ¿no? Entonces, esa jornada, a mi parecer, fue de las más, la que mostró más el debate que hay detrás de todo el proyecto del Instituto de la Mexicanidad y la que sacó una propuesta más provocadora y que hay que prestarle mucha atención. ¿Qué tan fácil va a ser para México pasar a ser una industria de primer mundo? ¿Podemos hacerlo? Y veo que el panel está dividido. Unos decían, sí, lo podemos hacer, y otros decían, no, dejemos que el mercado se regule a sí mismo. Y hablando de regularse a sí mismo, uno de los paneles también, que en lo personal me pareció un poco, pues que representaba lo que está pasando en México, ¿no? Teníamos representantes de gobierno, teníamos diputados, teníamos los más altos niveles en cuestiones de telecomunicaciones, acceso y cobertura, y era terrible ver que cuando hablan de cobertura dicen, vamos a tener una cobertura del 92.5% en el 2024. Y cuando se les pregunta ¿y qué va a pasar con el otro 7.5% de la población? Ah, no, pues si las compañías no ponen cobertura, pues ya cubrimos, ya hicimos nuestra tarea. Aun cuando la Constitución dice que el acceso debe de ser para todos, ¿no? Entonces, pudiera yo haber creído que eso lo podía decir una compañía, ¿no? Que dice, bueno, pues allá no es mercado, no es negocio, pues ¿para qué me meto allá? Pero que el mismo gobierno lo dijera, para mí fue súper impactante, ¿no? Y como eso fue una realidad muy fuerte, porque decían, bueno, pues es que esto no es educación pública, no es público, ¿no? Entonces se tiene que pagar por ello. Pero el derecho al acceso a la información no es una cuestión de negocio, es una cuestión de derecho. Entonces, fue una jornada para mí bastante polémica y tampoco se hablaba de uberizar estos servicios, ¿no? O sea, las personas o las empresas que tienen acceso a brindar estos servicios, pues son grandes corporativos o monopolios en México o empresas internacionales, pero yo no veo que haya un ciudadano que pueda vender pues 1 minuto de conexión a internet y que debería poderse hacer, ¿no? Entonces, esta sociabilización, este acceso al mercado, pues debería de ser para todos y no solo para las grandes entidades. Fíjate que la última jornada, que es la jornada de Estado de Derecho y Democracia, es una jornada que me gustó mucho que fuese precisamente la última, y es una jornada que señala una cosa bien importante. Es decir, México es un país amigo, dicen algunas de las promociones del país, el país de la familia, el país de la amistad, de las fratrías, etc. Sin embargo, esta jornada nos decía, miren, déjense de amistad y fratrías y hermandades, vámonos respetando. ¿Y por qué no somos iguales y no pensamos igual? Respetémonos, tengamos un espacio de respeto para todos. Y esto me parece muy importante. México, que es uno de esos países del performance, de capacidad de realización enorme, los Juegos Olímpicos, los Mundiales de Fútbol, los grandes eventos, pero no es un país del mantenimiento. Entonces el Estado de Derecho tiene que ver con ser un país del mantenimiento, de mantenernos en una actitud de respeto. Y en ese sentido, el Instituto de la Mexicanidad es un movimiento nacional. Queremos convidarles a quienes nos escuchan a venir aquí al Instituto de la Mexicanidad, que está auspiciando por ahora Casa LAM,
y que nos gustaría mucho que ustedes se acercaran a nosotros y pudieran participar también en la difusión de este ejercicio. Necesitamos brigadistas, necesitamos gente comprometida que pueda llevar el mensaje derivado de estas jornadas y otros mensajes, porque los temas que tratamos en las jornadas no son todos los temas que agotan a México. Son ineludibles, pero no son todos los temas y queremos seguir aprendiendo. Esto es el Instituto de la Mexicanidad, esta es su vocación, queremos un México total, un México de 120 o 120 y tantos millones de ciudadanos. Tenemos un canal de comunicación constantemente abierto, este canal tiene cada semana una nueva molécula, nuestra metáfora es un México molecular, pensamos que una sucesión de moléculas puede llevarnos a una concepción de país mucho más sólido y solidario, inteligente, y bueno, pues de esto se trata el instituto, de esto se trata el trabajo que queremos hacer con todas las personas que puedan participar. Vemos un movimiento nacional en donde no nada más por ser movimiento, sino por empoderamiento ciudadano, donde las gentes tengan información clave derivada de estos ejercicios y que la puedan aplicar y que se conviertan en un empoderado observatorio ciudadano de acciones concretas, en donde en el data mining, en la investigación de datos que hagamos de la información que podamos recabar, podamos repercutirla en mejorar la calidad de vida y en la consolidación de un país que tenga rumbo. México, un país con rumbo. Sí, las jornadas cerraron de una manera espectacularmente circular, muy redonda, y hubo una palabra al final de la última jornada que nos recuerda cuál es el camino a seguir, ¿no? Se habló mucho de si queremos hacer frente a la corrupción, que es el gran monstruo de México, y que está atrincherado en el gobierno, es misión de los ciudadanos buscar la buena gobernanza, ¿no? Ya no podemos seguir esperando que el mismo sistema que se ha venido alimentando a su manera y ha seguido privilegiando a los mismos y ha generado todos los problemas identificados en estas jornadas e incluso muchos más, se resuelva a sí mismo, ¿no? Entonces, por eso la importancia es la participación de todos los mexicanos y por eso el primer paso que tenemos que lograr es entender que todos los que habitamos esta tierra tenemos algo que compartimos, sea lo que sea, se llama mexicanidad y tenemos que encontrar eso, ¿no? Tenemos que encontrar que compartimos los que llegamos aquí hace poco, los que nacieron aquí desde hace mucho tiempo y que nos anima a buscar mejorar la situación. Si todos llegamos a comprender que como moléculas estamos conectados por medio de lo que sea la mexicanidad y nos encargamos y nos damos la tarea de hacer una buena gobernanza, estoy seguro que el proyecto de la legalidad y de acabar con la corrupción va a fluir más fácilmente, ¿no? Y eso va a ser una condición de posibilidad de que haya cambios estructurales importantes y que podamos hacer esto que Gastón comenzó diciendo, es recrear México, pensarlo de nuevo y hacerlo porque ya lo que nos han delegado y lo que nos viene llegando ya está desbaratado realmente. Una de las cosas más bonitas que vimos fue, por ejemplo, la solidaridad el día 19 de septiembre. Ese día dejó grandes lecciones para México, no solamente en la cuestión de vamos a ayudar al pobre que quedó atrapado en el edificio, fue el hecho de demostrarnos como ciudadanos que podemos lanzarnos a hacer las cosas, que podemos desde nuestras trincheras trabajar con ética, trabajar con amor a la patria, colaborar con este proyecto de nación que realmente necesita el apoyo de todos y de cada uno, siempre desde pensando en el otro, para el otro, porque si empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, entonces las cosas van a tener otro resultado. Entonces, este ejercicio del 19 de septiembre nos demostró a la sociedad civil que sí podemos hacerlo, podemos lograrlo, podemos salir a las calles, no necesitamos más que estar organizados, planear bien lo que queremos para lanzar mejor esta nación. Si queremos de veras hacerlo, es cuestión de que nos pongamos a trabajar. Y antes de que concluyas, Carla, ¿quién dice yo en Mérida? ¿Quién dice yo en Sinaloa? ¿Quién dice yo en Chihuahua? ¿Quién dice yo en Veracruz? ¿Quién dice yo en Puebla, en el Estado de México, en Querétaro? Necesitamos que los estados de este país, en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, en Miami, necesitamos mexicanidad.
Y como decía Álvaro, y con toda razón, la mexicanidad es más grande que los mexicanos, pero no vive sin los mexicanos. mexicanidad.org.mx. Pues vamos a tener más moléculas semanalmente, los invitamos a seguirse sumando, incluso vengan a participar, ¿no? Ustedes sean parte de estas moléculas, manden contenidos, súmense con propuestas, con acciones positivas y con todo el ánimo de cómo México y cómo los mexicanos de manera individual y en grupos y en comunidades podemos cambiar a México y darle una lección a todos aquellos que no lo están haciendo bien. Gracias. Aquí estamos y aquí estaremos. Muchas gracias.